Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Colorvisión y una plataforma de estaciones de televisión a nivel nacional. Termina el mes de enero, primer mes del año, con feriado este lunes pasado y entonces un fin de semana larga. La semana comienza por el martes, una semana de 4 días laborables, pero importante es que en esta semana que concluye hacemos el tránsito a partir de este miércoles hacia el día 1 de febrero, el mes más corto del año por demás, y que el último fin de semana de este mes también es un fin de semana largo, ya que el 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional, es feriado. Es lunes y es feriado. Entonces hay un fin de semana largo más. Nos sobrecoge el inicio de este nuevo mes de febrero con los planteamientos radicales y poco amigables y poco dados a lograr soluciones que plantea el Colegio Médico Dominicano, que este miércoles, ha anunciado una asamblea general sobre el tema de la propuesta que ha hecho a través de una resolución ya tomada el Consejo Nacional de Seguridad Social para tratar de buscar vías de avenencia en el tema este de las demandas de los médicos frente a las ARS. Pero una asamblea donde ya el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Cava, ha dicho que es una barbaridad, que esto es una falta de respeto, esa resolución. O sea, ya satanizando esa resolución, ese planteamiento, esa propuesta ya hecha, puesta en vigencia por el Consejo Nacional de la Seguridad Social en una resolución. Uno puede prever hacia dónde van caminando los directivos del Colegio Médico Dominicano, aunque según las versiones que uno recibe todos los días, son muchos los médicos que están haciéndole caso omiso al tema este de los boicots a las ARS, porque ven una forma irracional en los planteamientos del Colegio Médico Dominicano cuando se están buscando vías de conciliación, con nuevas ofertas, con aumentar los pagos, con aumentar los reembolsos que tienen que hacer en las clínicas privadas, todo este tipo de cosas. Si es suficiente o no es suficiente, yo no soy quien para juzgarlo. Lo que yo veo es que hay interés y manos tendidas de los otros lados, de los otros sectores, en buscarle vías de avenencia. Ya ha anunciado el señor Cava, el doctor Cava, que están en disposición de suspender todas las ARS, incluyendo la del Colegio Médico Dominicano. Porque la del Colegio Médico Dominicano no la habían suspendido, claro, pues son ellos mismos. Pero ahora, al enseñarle el refajo y darle cierto dejo de vergüenza, diría yo, a los otros sí, nosotros no, entonces han hablado también hasta de suspender la del Colegio Médico Dominicano. Vaya usted a ver. Y así nos sorprende el inicio de este mes de febrero. Pero también todo el tema generalmente ha girado en torno a la situación de la economía. El Banco Central emitió en el fin de semana pasado, esto lo vamos a analizar con más detalles con Carlos Cuello en la segunda parte de este programa, que es nuestro analista de economía y quien sabe de esto, pero guiándome de lo que plantean los medios de comunicación y las informaciones dadas, por ejemplo, el Banco Central emitió su informe sobre el año pasado con el indicativo de que fue en 4.9% el crecimiento de la economía, 4.9% el crecimiento de la economía, un poquito más de un 7% los niveles de inflación en el país, y todo esto apunta a medidas del Banco Central que se han tomado, medidas que han tomado otras autoridades dentro del sector de la economía nacional, y se ven algunos
entre cruces, en estas posiciones, en estas informaciones, en estas medidas, en estos programas para enfrentar la situación de la economía. La gente se está quejando enormemente en los supermercados. Yo fui este fin de semana, yo fui a 2 supermercados y el grito de la gente es terrible de cómo ha subido el precio de los alimentos. Pero se ha subido el precio de todo. El precio de todo. Salir a comprar cualquier cosa, usted tiene que pensar en más de lo que había, presupuestado. Por ejemplo, este lunes pasado, feriado, ante la situación de queja de la gente por el aumento en los precios de los alimentos, 2 de las cadenas de supermercados principales del país, los supermercados Nacional y Supermercado Bravo, hicieron unos especiales por el día de feriado de Juan Pablo Duarte y abarrotó los supermercados porque era como un día de escape, perdón, señores. Por ejemplo, el Supermercado Nacional tenía un descuento del 20% de todo lo que usted compraba de su cuenta si pasaba de 2,000 pesos. Si usted compraba más de 2,000 pesos, el 20% se le descontaba. Y si pagaba con una tarjeta del Banco Popular, se le descontaba, el Banco Popular le daba un crédito del 15% sobre la factura que le enviara el supermercado y se le acreditaba a su cuenta. O sea, estamos hablando de un 35%, un 20% seguro y un 35% si usted tiene una tarjeta del Banco Popular. 35% de lo que usted, de su factura del supermercado. Estamos hablando de una tercera parte de descuento. El Supermercado Bravo lanzó en ese día, perdón señores, una pajita se me atravesó por ahí, otro especial que significaba bajar un redondeo hacia abajo del precio de todos los artículos que usted comprara en el supermercado. Ejemplo, usted compraba algo que costaba 35 pesos, se lo bajaban a 30. Usted compraba algo que costaba 39.50, se lo bajaban a 30 pesos. Usted compraba algo que costaba 72,50, se lo bajaban a 70. O sea, lo redondeaban hacia abajo, no importaba el precio de arriba. Entonces, buscando especiales, se abarrotaron los supermercados ayer porque la gente vio una oportunidad de conseguir algunas cosas a menor precio. Los precios de los víveres en los mercados, vi un reportaje en SIN, precisamente este lunes, la gente quejándose de los precios de los alimentos. Estamos en una situación compleja de la economía. Lo que pasó con la economía durante el 2022 es ya la historia y es lo que nos debe servir de punto de partida hacia el 2023. Por ejemplo, el economista, político, abogado Ángel Locuar escribió un artículo hoy en el periódico Listín Diario, donde habla sobre la situación de la economía y lo titula, este artículo de Ángel Locuar, lo titula, déjeme ver, se lo voy a decir, es un artículo de Ángel Locuar que él titula "La economía del 2023 es para los ricos", y habla de cómo la clase pobre del país ha tenido que cargar con el tema impositivo, con el tema de los aumentos en los precios de la energía eléctrica, sufragando el tema de los combustibles, que si bien están subsidiados, se refleja dentro de los costos de la famosa canasta familiar. Y él dice que los pobres se han hecho más pobres, concluye con esto, y que los ricos se han hecho más ricos. Pero él habla de un paralelismo de cómo el Banco Central tiene una interpretación, unas medidas y la puesta en ejecución
de una serie de normativas y de medidas para controlar la situación financiera, económico-financiera del país, monetaria, mientras otras autoridades del sector de la economía, incluyendo el Ministerio de Hacienda, tienen otra política que en cierto modo chocan unas con otras. Eso plantea Ángel López. Pero también Iván Rodríguez, el economista Iván Rodríguez, miembro del partido de gobierno, y el economista Rafael Espinal, quien es el coordinador, como una especie de decano de la Facultad de Economía de INTEC, opinan también en posiciones contrarias de cómo ha sido la realidad de la economía para el 2022 y cómo esto nos coloca en el 2023, en una situación de muchas tensiones. Por demás, antes que se me olvide, hablando de economía, usted dirá que este programa es económico. Hoy sí, me he dedicado a la economía en cierto modo. Este día 31, martes 31, ha vencido la expedición de los marbetes, o sea, el impuesto a las placas de vehículos de motor para el 2023. Esto comenzó en octubre, 3 meses y medio, señores. 3 meses y medio. Todavía en el día de este martes 31 había cerca de 500.000, 600.000 personas que no habían sacado el marbete. 1.500 pesos para los vehículos de más de 5 años de fabricación, 3.000 pesos para los vehículos de 5 años a la fecha. 3 meses y medio. El que no lo haya sacado no podrá circular. Puede ir a sacarlo, pero va a tener que pagar una penalidad e incluso un precio mayor. Y si sale a la calle sin el marbete nuevo puesto en el vidrio de su vehículo, va a ser parado por agentes de tránsito en la calle, los AME que están locos por ponerle multa a todo el mundo. DGC, perdón, gracias Twingo. Excúsenme los AME, DGC, que es la nueva plaga, la nueva fuerza sobre el asunto del tránsito. Están locos por ponerle multa a todo el mundo y por interrumpir el tránsito en la calle, entonces lo pararán y le pondrán una multa. Así es la cosa. Hablando de la economía, recesión es la palabra mágica en los centros económicos mundiales. Recesión para el 2023. Lo analiza este reportaje de la Deutsche Welle, la plataforma de las noticias en Europa, con sede en Alemania. En su sección de economía analizan esto. La recesión, la palabra de moda en el 2023. Lo comparto con ustedes a continuación. La palabra recesión está ahora en boca de todos. I don't think a recession. To provoke a recession. To avoiding a recession. Global recession. El crecimiento está agotado en Estados Unidos y la invasión rusa de Ucrania apuntala los precios altos de la energía. Las condiciones que provocaron otras recesiones en el pasado se repiten, pero nos tocará vivir una recesión global. ¿Y cómo sería la tercera del siglo XXI? Hablamos con los economistas José Emilio Boscá y Antonio Fatás para entender mejor qué nos espera. Bienvenidos a Plaza Frankfurt. En Wall Street, los inversores certifican que el fenómeno se repite. Ocurrió hace 2 años y 4 meses, en medio del pánico, cuando no entendíamos bien qué era el coronavirus. Y ahora el índice Standard & Poor's 500 vuelve a caer más de un 20% desde su último máximo. Es lo que en economía se llama entrar en un mercado bajista y es la advertencia más reciente de que la ola de una recesión económica se habría formado, aunque todavía es difícil pronosticar cuándo llegará a la costa.
Los registros dicen que cuando el Standard & Poor's 500 cae tanto como ahora, muy cerca hay una recesión económica. No ocurre siempre, no es una regla matemática, pero por ejemplo la coincidencia se ha dado en 4 de las últimas recesiones globales. Yo creo que lo que está pasando ahora es que se juntan dos fenómenos que de alguna manera indican que la probabilidad de recesión es relativamente alta. El primer fenómeno es que estamos en niveles de desempleo muy bajos. Estamos en un mercado de trabajo en el que hay muy poca gente que está desempleada y por tanto las empresas tienen problemas para contratar más personas. Y eso quiere decir que el crecimiento futuro no puede ser muy alto. La segunda situación que es complicada es la inflación. La inflación es alta y sabemos por situaciones pasadas que cuando la inflación es alta, los bancos centrales tienen que subir tipos de interés y cuando suben los tipos de interés, sobre todo si suben mucho, en general lo que sigue es una recesión o algo que se parece a una recesión. The labor market is extremely tight and inflation is much too high. Against this backdrop, today the Federal Open Market Committee raised its policy interest rate by 0.75 of a percentage point and anticipates that ongoing increases in that rate will be appropriate. Lo que las bolsas esperaban se ha cumplido. El Banco Central de Estados Unidos ha optado por restringir el acceso al crédito con la decisión más agresiva desde 1994. Subir los tipos de interés es una forma de frenar la economía cuando va muy acelerada o cuando está sobrecalentada, como se suele decir. El objetivo es frenar el gasto de los estadounidenses, frenar los créditos bancarios, frenar la construcción, frenar la actividad industrial, en definitiva, enfriar la economía para evitar que los precios entren en una espiral sin control. El problema es que frenar tan fuerte sin provocar una recesión económica es tan difícil como encontrar una aguja en un pajar, sobre todo cuando la economía está tan sobrecalentada. Un estudio de 2 economistas de Harvard lo confirma. Domash y Summers subrayan en su artículo: desde 1955 nunca ha habido un trimestre con inflación por encima del 4% y desempleo por debajo del 5% que no fuese seguido por una recesión en los próximos 2 años. Y en Estados Unidos esas condiciones se dan hoy día porque el desempleo ha bajado al 3,6% y la inflación supera el 8,6%, la más alta en 40 años. Al final, cuando la Reserva Federal, en este caso, tiene el convencimiento y lo ha anunciado de forma drástica que esa inflación tan elevada no la va a permitir y las subidas de tipos de interés que está haciendo tan rápidas y tan consistentes, yo me temo que tarde o temprano, tardará más o menos, pero que en un 2-3 trimestres veremos cómo se frena la economía americana. La recesión económica significa que 2 trimestres seguidos el crecimiento es negativo. El coronavirus ha sido una recesión global fuerte pero corta. Es el caso más especial de las otras 4 recesiones globales que se han producido desde los años 70. La más agresiva fue en 2007, la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, la crisis de confianza en el sistema bancario y después la crisis de deuda en Europa. Encadenaron años muy duros. El PIB mundial acabó de hecho contrayéndose casi un 3% en el 2009. La pregunta es, ¿llegaremos a vivir una recesión así si llegase a producirse de nuevo? Es distinto porque las crisis crediticias son muy destructivas, normalmente vienen cuando los agentes están muy endeudados, porque ha habido, pues como hubo en Estados Unidos o en países como España o Reino Unido, un boom inmobiliario que hace que mucha gente haya pedido crédito, se haya endeudado y tal, y entonces, claro, cuando estas burbujas explotan, eso obliga a la gente a desendeudarse durante mucho tiempo porque tiene niveles de endeudamiento muy altos. Esta crisis se parece más, al menos en aspectos ligados
al crecimiento de los precios de la energía a las que experimentamos en los años 70 y principios de los 80, y es lo que decía antes, esta puede llevarnos a procesos de estanflación, donde tengamos durante cierto tiempo alta inflación con caídas del crecimiento. Como en las crisis del petróleo, otras recesiones globales se han formado en Estados Unidos o en las principales economías europeas y después se han extendido por todo el mundo. Ahora mismo tenemos una inflación cada vez más alta y un crecimiento cada vez más lento en prácticamente todas las economías. Aún así, el Banco Mundial espera que el crecimiento este año a nivel global sea del 2,9%. Y después hay sectores como el turístico que están en un ciclo ahora de recuperación que se nota especialmente en estos meses en los países europeos. ¿Hay alguna otra señal para pensar que de llegar una recesión podría ser menos grave que otras del pasado? Desde el punto de vista financiero, muchos bancos y muchas compañías están súper sanas. Es difícil ver desequilibrios dentro de las compañías o de los bancos que vayan a generar una crisis o que vayan a generar una crisis larga. Entonces, eso realmente es una visión optimista de lo que es la situación actual. La otra visión optimista, que no hay que olvidarla, estamos todavía en muchas economías con un momento de crecimiento en respuesta a la recuperación del COVID. Entonces, está el momento de la recuperación, está la situación financiera, que es relativamente buena en comparación con otras crisis anteriores, que un poco que te dicen que no hay necesidad de una recesión, y si la hubiera, posiblemente sería una recesión corta. Si la invasión rusa de Ucrania se intensifica, las expectativas serían más pesimistas. Los precios de la energía subirían más, o también si China vuelve a confinar ciudades como Shanghái semanas, esto podría presionar aún más los cuellos de botella, sobrecalentando la economía. En cualquier caso, los economistas ya creen que una recesión es probable en Estados Unidos, pero en este punto todavía no pueden confirmar en qué grado se extendería al resto de economías y cuándo ocurriría. Eso sí, es importante estar atentos a lo que ocurre en Estados Unidos y en Europa, porque suelen ir más adelantados en los ciclos económicos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Central ha dado a conocer su informe sobre los puntos vitales de la economía durante el 2022. Inflación, crecimiento, los puntos centrales donde se situó el manejo principal de la economía. Y esto ha provocado, lógicamente, que iniciando esta misma semana, la última semana del mes de enero y la primera semana del mes de febrero, el tema de la economía es un tema de debate. Vimos un artículo de Ángel Lócual hablando sobre esto, vimos unas declaraciones de Iván Rodríguez hablando sobre esto, vimos unas declaraciones de Rafael Espinal hablando sobre el tema, y todo el mundo está hablando sobre la situación de la economía. Y es lógico, porque este es un año donde se ha hablado de muchas tensiones, incertidumbres, y en el plano internacional se habla, la palabra recesión está de moda en los grandes centros económicos internacionales. O sea, el tema de la economía es el tema. ¿Quién mejor
que Carlos Cuello para ponerlo en contexto y analizarlo en todas sus partes. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. Este es nuestro último programa del mes, nuestro primer programa del mes de febrero. Del mes de febrero, sí. En la barrera. O sea que ya pasamos el primer mes. Así es, así es. Que es un mes complejo, el mes de enero. Muchos días de fiesta, todavía la resaca de diciembre, la recomposición de metas de emprendedurismo, de desarrollo, de nuevas empresas, de todo esto. Lo vamos a extrañar por los días de asueto que tuvo. Sí, claro. 4 fines de semana largos. Mira, efectivamente, como usted bien destacado, el Banco Central acaba de entregar lo que es ya el reporte correspondiente al año 2022. Hay que resaltar aquí que la semana pasada el presidente de la República estuvo acompañado de los ministros de Hacienda y de Economía y también se refirieron al comportamiento de la economía para el año 2022. Obviamente, aunque se incluye en esa presentación, se incluyó en el resultado sobre, digamos, el crecimiento del Producto Interno Bruto, pero son referidos o a organismos internacionales o al Banco Central, porque la única institución que dispone de una metodología para medir lo que es el resultado macroeconómico es el Banco Central. Entonces, esa presentación que hacían los ministros tanto de Economía como de Hacienda, sí es importante, claro, todas son importantes porque ahí recoge lo que es la actividad financiera del Estado. Los ingresos, los gastos, eso lo compilan tanto Hacienda como Hacienda sobre todo, ¿no? Entonces hay que diferenciar este tipo de reportes para no... Si no se ve alguna dicotomía entre los planteamientos del Banco Central y lo de Hacienda, que siempre se vive diciendo y se habla de que hay ciertas diferencias, quizás por la metodología. Las diferencias son buenas siempre y cuando eso dé un resultado mejorado. Quizás por la metodología, ¿verdad, Carlos? No, pero es que en este caso es muy diferente. O por los enfoques. Es muy diferente. Bueno, porque es que el objetivo de Hacienda es cobrar los impuestos, o sea, administrar o responder por lo que son los ingresos y los gastos del gobierno. El resultado, digamos, la gestión de la política fiscal. ¿No? El Banco Central, que por demás hay que reconocer que tiene algunas responsabilidades que podrían recaer sobre otros organismos, como el caso de la inflación. Pero es el trazar la política. En lo que se refiere a la medición del Producto Interno Bruto, sí, la determina. El Producto Interno Bruto es el resultado de todo lo que es la gestión de la economía. Y obviamente que hay que, para llegar a esa producción hay que financiarlo. Así es. Entonces es importante la política fiscal, la política monetaria, porque además el Banco Central tiene a su cargo lo que es el manejo de la política monetaria, claro. Que por sí sola no es la que responde por los resultados macroeconómicos. A final de cuentas, claro. No, habría que combinar la política monetaria, la política fiscal y, por supuesto, la actividad privada en la economía. Pero, de todos modos, en este reporte, basado en el indicador mensual de la actividad económica, IMAE, que es un indicador de corto plazo, pero que da una aproximación ya con resultados preliminares, por supuesto, ¿no? El Banco Central dice que la economía creció el año pasado 4.9%. Va acorde con lo que había dicho el Fondo, el Banco Mundial, que la CEPAL, que era en torno a un 5. Casi todos habían estimado un 5, 5.1, 5.2. Pero bueno, para una estimación, 4.9 equivale a un 5. Bueno, aquí hay que vamos a ver más adelante por qué se desaceleró el crecimiento en los últimos meses. También destaca ese reporte del Banco Central que el Producto Interno Bruto de la economía medido en dólares ascendería a unos 114.000 millones de dólares. Muy por encima de lo que se esperaba. ¿Cuánto se había estimado? Se había estimado unos 111, 112 mil millones de dólares. Y que el per cápita, que no es más que la división del Producto Interno Bruto, en dólares en este caso, porque es la moneda que se usa a nivel internacional, entre la población, se estaría situando ya en los $10.700. Esto permite recuperar los niveles prepandemia. Y un dato muy importante es que nos sitúa como la séptima
economías de la región, excluyendo los territorios caribeños, en mayor per cápita. Lo que viene a reforzar aquel análisis que tú hiciste sobre la tabla que salió comparativa la semana pasada, Exacto. que nos ubicaba en el penúltimo lugar, cuando realmente solo se estaba midiendo el último quintil de los salarios percibidos. Eran los salarios, correcto. Sí, salarios percibidos dentro de los varios quintiles que hay, no el promedio como tú señalabas. Correcto. Y tú decías muy claramente, sí, nos va a llevar al séptimo lugar si se hace el promedio. Claro. En este caso, la tasa de desempleo, que es otro de los indicadores macroeconómicos importantes, ¿no? Y que además es el resultado de la actividad económica, de la producción. Se sitúa en 4.8. Nosotros tuvimos esa tasa en un 8%. El año pasado, después de la pandemia, quedó en un 8% la tasa de desempleo abierta. Sí. O sea que se redujo ahora a 4.8%, que está en los niveles, digamos que... Casi la mitad. Sí, pero se mantienen los niveles que históricamente nosotros hemos tenido de tasa de desempleo. O sea que estamos volviendo a prepandemia, a los tiempos de normalidad, por así decirlo. Claro, la ocupación 4.7 millones. Dice el Banco Central que según su encuesta de medición del empleo, octubre-diciembre, que es el último trimestre, se crearon 92.642 empleos en el trimestre. Pues tú habías referido a un tema importante en ese punto, y es que a propósito de la pandemia, se generó y fortaleció el empleo informal, por así decirlo. Entonces eso habría que medirlo de alguna forma dentro de las personas empleadas, aunque no tengan una nómina, pero que son entes productivos. Es correcto, es correcto. Pero hay algo que resalta el reporte del Banco Central, es que en gran medida ese crecimiento recayó sobre los empleos formales. Okay. No, claro. Porque aquí hay formales e informales, claro. Claro. Más de la mitad es informal, ¿no? Sí. El otro dato muy importante, las reservas internacionales, 14.440.6 millones de dólares. Aquí hay que destacar que los sectores generadores de divisa, por ejemplo, las exportaciones, 12.390.9, las remesas, que fueron 9.856.5, el turismo, 8.406.5, y la inversión extranjera, 3.800 millones. Ese conjunto, esas actividades más otros ingresos por concepto de colocación de títulos, de deuda y eso, permiten estimar unos 39.000 millones de dólares que le ingresaron a la economía dominicana a lo largo del año 2022. Y esos 4 renglones que tú mencionas, todos vienen por encima de lo que era anteriormente. Excepto las remesas. Recuérdate que tuvieron una ligera desaceleración. Sí, porque la remesa tuvo un aumento, un incremento muy alto en el 2020 y 2021, precisamente por el tema pandemia y la asistencia de los dominicanos que viven fuera a sus familiares. Claro. O sea, fue muy por encima de lo que es. Exacto. Entonces hablábamos ahorita de las reservas internacionales de 14.440.6 millones, que equivalen a, según dice el Banco Central, a unos 5.6 veces las importaciones y 12.8% del Producto Interno Bruto. A nivel internacional, el Fondo Monetario recomienda un 10% del Producto Interno Bruto. Estamos por encima de lo que recomiendan los estándares internacionales, digamos. Y obviamente al final, al cierre del año, la apreciación cambiaria que llegó a estar cerca del 4%. Pero tú sabes que hubo un ligero deslizamiento al final. Sí, a final de año. Y eso era de esperar. Tú incluso habías hablado. Claro, al final. En el último trimestre que se esperaba, para final un deslizamiento leve, suave, pero que se esperaba. Bueno, finalmente cerramos con una apreciación cambiaria de un 2%. A final de cuentas, a lo largo del año. Exacto, que es un buen resultado. Yo creo que con estos datos no cabe duda de que la economía dominicana, en medio, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, de un panorama, de un contexto tanto global como regional, se perfila nuevamente como una de las economías pujantes de la región latinoamericana y caribeña. Además de estos 4 factores que tú señalas, exportaciones, turismo, remesas e inversión extranjera, ¿qué otros soportes tuvo este crecimiento?
No, entra en recursos por el concepto de endeudamiento. Sí, colocación de emisiones, porque son entradas de dólares en definitiva, claro, ¿no? claro. Y van al Banco Central, porque el gobierno generalmente coloca la necesidad financiera con antelación. Como se trata de colocación de emisiones, ¿no? Pero esos recursos, cuando son en dólares, van al Banco Central, Sí, claro. entonces son entregados al gobierno en la medida en que se van requiriendo, ¿no? En el sector interno, ¿cuáles fueron los principales sectores entonces? Sus sectores, vamos, construcción, telecomunicaciones, ¿cuáles son? Mira, tú sabes que en la economía dominicana el 60% de la producción son los servicios. Y los servicios son muy variados, lógicamente, ¿no? Sí. Pero dentro de los servicios, turismo contribuyó con un 24%. Bueno, porque ahí están bares, restaurantes, hoteles, o sea, es muy amplio el turismo. Y muy, ¿cómo te digo? Muy abarcador en términos de que tiene efectos sobre otros renglones de la economía. Casi todos los renglones de la economía. Más de un 20. Transporte, producción, de todo. Y la agropecuaria. Sí, por eso, y producción. Entonces, el turismo dentro de los servicios fue el que tuvo la mayor tasa de crecimiento, de un 24%. Los servicios en general crecieron un 6.5%. Sí. Crecieron por encima de lo que fue el resultado del Producto Interno Bruto. El sector agropecuario creció a un 5%. El único sector que tiene una tasa negativa fue el de minería, menos 7.2%. Es el único. Después todos los demás sectores registran crecimiento. La administración pública, 8.5%, por ejemplo. Otro sector que tiene un crecimiento bajo, lamentablemente, es el de la construcción, que es un gran generador de valor agregado. Sabemos el problema que hubo por la tasa de interés, el aumento de la tasa de interés y de los productos, los productos y materiales. Sí, 0.6%, menos de un 1%, ¿no? Pero la industria también evidencia un cierto rezago. Claro, dentro de la industria la construcción es un sector importante, claro. ¿No? Pero en términos general, como te digo, fue un año con un crecimiento muy, digamos que diversificado, con la excepción, repito, de la construcción, que tuvo un crecimiento muy por debajo de lo que ya hemos estado acostumbrados. Recuerda que el año pasado la construcción fue puntual en el crecimiento. Claro. No, en el 21, en el 2021, el año anterior. Ajá. Sí, claro. Eso también te puede incidir, cuando tú tienes un año en que una variable crece aceleradamente. Por ejemplo, el turismo creció un 24% ahora. No esperemos una tasa alta el año que viene. No, claro. Porque sería tendría que superar claro. Eso es así. Entonces eso pasa mucho en la economía. Además, la construcción tuvo un boom antes de la pandemia que incluso desplazó las telecomunicaciones, que en un momento determinado fueron el principal renglón. Y se disparó bastante en los años 17, 18, 19, y entonces vino la pandemia, y entonces volvió y se recuperó un poco, pero entonces vino el año pasado los problemas de la economía sobre la construcción, los productos de construcción. Por ejemplo, los servicios financieros, que tienen un 5.8%, por encima también de lo que fue el resultado del Producto Interno Bruto, este año tuvieron muy buen desempeño, ¿no? Y aunque hubo algunas que otras dificultades, pero pudieron corregir sin mayores trasiegos. ¿Cómo impactó la política de tasa monetaria en ese crecimiento? Mira, ahorita hablábamos del sector construcción. Sí. El sector construcción es muy sensible a la tasa de interés, ¿no? La política monetaria a lo largo de este año, desde noviembre del año anterior, el 21. Exacto, es restrictiva. Sí. Y recuerda que la tasa de interés se elevaron en 550 puntos, o sea, 8.5, y era de 3% por la pandemia, que era una política monetaria expansiva. Sí. Eso donde más se sintió fue en el último trimestre. El mes de diciembre creció a una tasa de 3.5 nada más. El mes de diciembre como tal, ¿no? Con todo el movimiento. Porque aquí incidió mucho ya la restricción monetaria. También el informe destaca que la producción se vio afectada por los fenómenos meteorológicos. Sí, en cierto modo. Sí. Y por supuesto la guerra, los precios de los combustibles, o sea,
los mismos factores que siempre inciden, pero el que más tiene incidencia aquí es la política monetaria. Quizás de ahí que comenzando el año, en el mismo mes de enero, hayan soltado una gran cantidad de dinero, esta vez del encaje legal, para motivar este movimiento de la economía. Todavía en el mes de enero no se ha registrado, porque recuérdate que era a partir del mes de febrero. Sí, pero digo que se anunció esta política para... Banda señal. Sí. Y yo creo que sí, que va en esa dirección, lo comentábamos en el programa anterior, de que podría ser que el Banco Central mande señal de que como una forma ya controlada la inflación, que todavía no lo está, porque terminamos en un 7.5, pero sí con una expectativa a la baja, llegamos a 9.64, recuérdate, ¿no? Entonces, podría ser que esa señal de por sí, ¿no?, contribuya a que la inversión se dinamice. Exacto. Bueno, Carlos, el impacto de la política monetaria sobre la inflación, finalmente, ¿cómo fue? Bueno, llegamos a 9 puntos. Ya te decía, se desaceleró a 9.64 en abril y terminamos en 7.9. Claro, fue muy reducido 7.4. el efecto, es cierto, fue reducido, pero habría por lo menos se frenó el aumento. No haber hecho nada hubiese sido peor. Podía seguir el aumento, por lo menos se frenó y comenzó a bajar. ¿Sabe por qué hubiese sido peor no hacer nada? Porque cuando la inflación comienza ascendente, ¿no?, existe lo que nosotros llamamos las expectativas inflacionarias. Y es que le agrega leña al fuego. Claro. Si es de un 5 y la gente ve que va subiendo, entonces los precios suben más rápido que la inflación. Una especulación natural, por así decirlo. Exacto. Natural y de conjunto, no de un sector o de otro sector. Entonces tuvo un efecto, quizá nos hubiese gustado que fuera mejor, de mayor magnitud, pero sí logró desacelerar la inflación, esa política monetaria restrictiva. Que mucha gente la criticó. Sí, lamentablemente no, cuando se hace política económica no siempre se va a estar de acuerdo con los diferentes sectores de la vida nacional. Tenía una razón, y es el temor de que un aumento desproporcional de las tasas de interés pudiera encarecer, como de hecho encarecía, el dinero, y además de eso que pudiera frenar de cuajo cualquier tipo de incremento en la actividad económica, y especialmente, por ejemplo, en el comercio. Claro, claro. Pero así son las políticas. Vamos a esperar que este año nos vaya mejor con todo lo pronóstico negativo que hay de por medio. Ya ahora la preocupación es para este año, ya el otro pasó. Lo superamos. Nos puede servir de punto de referencia para tomar medidas o ver cómo viene. Claro. Pero sigue muy preocupante. Uno ve los reportajes, las reuniones, los análisis de lo que está pasando en el mundo, y sigue la preocupación sobre la posibilidad de una recesión mundial a propósito de la marcha de la economía. La responsabilidad nuestra es monitorear todos esos eventos y compartirlo con nuestros amables telespectadores. Claro, y la gente darse cuenta de que esto no es un juego. No. Esto no es un juego y que afecta a todos. Claro. A final de cuentas. Gracias, don Carlos, por sus comentarios nueva vez esta semana, y ya estamos en el mes de febrero. Así que nos vemos la primera semana de febrero, ¿le parece? Así es. En la próxima. Ustedes permítanme la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
Hoy se venció el plazo para la venta de marbetes sin recargos que estableció la Dirección General de Impuestos Internos a través de las diversas entidades financieras. La DGII señaló a través de un comunicado que no habrá prórroga y quienes no renovaron a tiempo deberán hacerlo mediante una administración local con el pago de una sanción adicional al monto del impuesto. El Colegio Médico Dominicano y sus sociedades médicas especializadas convocaron a la Asamblea General Extraordinaria este 1 de febrero a las 10 de la mañana con el fin de dar respuesta a la resolución 563-01 emitida por el Consejo Nacional de Seguridad Social, que de manera arrogante, irrespetuosa e irresponsable desconoció sus pliegos de demandas. República Dominicana avanzó 30 posiciones en el Índice Nacional de Ciberseguridad, el cual mide la preparación de los países para prevenir amenazas y gestionar incidentes cibernéticos. El dato está contenido en el ranking que mide el E-Governance Academy Foundation de la República de Estonia, que precisa que la tierra de Juan Pablo Duarte alcanzó un nivel de desarrollo de un 71% entre 2022 y 2023, tras pasar de la posición 58 a la 28. El titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, PETCA, Wilson Camacho, aseguró que en el combate a la corrupción y la impunidad no debe haber medias tintas. El magistrado expresó en un mensaje colocado en su cuenta de la red social de Twitter que el país pasó de 30 a 32 puntos, avanzando 5 posiciones para convertirse en el número 123 de los 180 países estudiados. Haití explosivo. Mucha tensión en Haití desde el fin de semana pasado, la semana pasada, cuando los policías montaron en una rebelión en cierto sentido, después de la muerte de 7 policías en el interior, fue en un asalto a un cuartel, y los policías han dicho que las autoridades los han desamparado. Entonces ellos atacaron la casa del primer ministro, provocaron desórdenes en la calle, e incluso se hablaba hasta de tratar de evitar que el primer ministro Ariel Henry pudiera aterrizar en el aeropuerto Toussaint Louverture de Puerto Príncipe en su viaje desde Buenos Aires, donde participó en la cumbre de la CELAC. El asunto parece que se ha conjurado, pero ahora vienen las informaciones de que aparentemente desde el alto mando de la policía misma en Puerto Príncipe se habría tramado y ordenado la muerte de estos 7 policías, y por eso los otros policías se han levantado, tirotearon, se han enfrentado a bandas, las bandas están en su favor. Hay un lío terrible de eso. En ese mismo concepto, entonces, Steven Benoit, quien fue el hombre que el Consejo de Transición hace un año, reunido en el Hotel Montana de Puerto Príncipe, sacó aquella resolución del Acuerdo Montana y lo nombró primer ministro interino, cargo que nunca ocupó, lógicamente, pero en este grupo del Acuerdo de Montana estaban empresarios, militares, políticos, legisladores, gente de los partidos, hasta gente de la iglesia estaba en este acuerdo buscando alegadamente una solución, y nombró a Steven Benoit como primer ministro interino, cargo que nunca ocupó. Eso se parece a lo que pasó con Guaidó, con Juan Guaidó en Venezuela, quien después del tiempo dejó eso, y ahora Benoit ha dicho lo mismo: yo me voy de esto porque yo no hay ninguna función, no tengo nada que hacer, y esto es un fiasco, y presentó su renuncia a algo que nunca había ocupado realmente, algo que nadie había reconocido realmente, ni la comunidad internacional, famosa comunidad internacional, ni la clase política o económica de Haití, mucho menos las clases populares. Entonces, todo son nuevos granitos de arena en las tensiones de la situación de Haití. Con este y otros temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País.
El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso y su par colombiano Gustavo Petro se encontrarán para realizar el 11º Gabinete Binacional Colombia-Ecuador. Los dos gobiernos fijarán las prioridades de la agenda común y ratificarán los lazos de hermandad y cooperación que unen a los dos países, manifestó una nota de prensa de la presidencia de Colombia. El índice de percepción de la corrupción que publica este martes la organización no gubernamental Transparencia Internacional reveló que desde el 2017 la lucha contra la corrupción está estancada en las Américas, especialmente en países como Venezuela y Nicaragua que permanecen bajo regímenes autoritarios. Así, ningún país del continente registró mejoras significativas en los últimos 5 años en la clasificación de Transparencia Internacional, que mide la percepción sobre los niveles de corrupción en el sector público en una escala de 0 a 100, del país más corrupto al más limpio. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin ha declarado que Washington está dispuesto a utilizar armas nucleares para defender a Corea del Sur. En rueda de prensa conjunta con su homólogo surcoreano Lee Jong-suk, el jefe del Pentágono destacó el férreo e inquebrantable compromiso de seguridad que Estados Unidos tiene con Corea del Sur después que surgieran dudas sobre el apoyo para su aliado asiático clave en medio de las tensiones con Pyongyang. Las autoridades de Pakistán elevaron a 93 el número de muertos y a más de 150 los heridos, en su mayoría funcionarios de policía, tras el atentado suicida cometido en una mezquita en el noreste pakistaní, uno de los peores atentados contra las fuerzas de seguridad en este país. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía. Yo soy Rudy González. Nos vemos en la próxima para seguir analizando temas de interés nacional e internacional.